mitos de la humanidad. En tiempos anteriores a los faraones, mucho antes de la historia documentada, había hombres inteligentes, genios. Había Einsteins, Newtons. Estos hombres necesitaban entender su existencia, necesitaban comprender el cosmos. Pero en lugar de contar con una tecnología y una ciencia para hacerlo, utilizaban su genio y su inteligencia para buscar en su interior. Empleaban otro aspecto del pensamiento que nosotros hemos olvidado hace mucho tiempo, la búsqueda interior, intuitiva y espiritual. Rey Osiris, que tu alma atraviese la Vía Láctea, el sinuoso río, que la vida del más allá te lleve de la mano hasta donde esté Orión. El mito de Osiris. En los albores de la historia, 2500 años antes de Cristo, una civilización se dispuso a construir los monumentos más espléndidos de la Tierra. 13 millones de toneladas de sólida roca, suficientes para construir el centro de Londres, se extrajeron del desierto. ¿Por qué? ¿Qué visión motivó esta empresa? Según los estudiosos, su función era servir de tumba a 3 faraones. Robert Bauval, escritor e investigador británico nacido en Alejandría, ha pasado la mayor parte de su vida a la sombra de las grandes pirámides. Bauval opina que detrás de la construcción de estas pirámides hay una visión mucho más grandiosa. Durante más de 20 años ha buscado ese gran significado en los antiguos susurros de las estrellas y los mitos, y en la creación tal y como Egipto la entendía. En el principio reinaba la oscuridad y un océano de caos. De él surgió un túmulo sobre el cual apareció el sol, Ra. Entonces el Benu, el ave fénix, alzó el vuelo y su primer grito puso al mundo en movimiento. En este lugar, más tarde, se levantaba la ciudad sagrada de Heliópolis alrededor de un pilar coronado por un benben sagrado que simbolizaba el primer túmulo de la creación. Esto es todo lo que queda de la ciudad de Heliópolis, la que fuera la ciudad más sagrada del mundo antiguo. En este espacio hoy profanado, se alzaba el templo sagrado del sol, el templo del Fénix. Y aquí venían los sabios griegos, Platón, Pitágoras, Solón, y caían a los pies de los egipcios iniciados. Heliópolis se escribía con este jeroglífico, un pilar con una cruz en lo alto. Los antiguos egipcios la llamaban Iunu, la ciudad del pilar. Y sabemos por inscripciones antiguas que allí se alzaba un antiguo pilar sagrado, mucho antes de la construcción de la pirámide de Gizeh. También sabemos que en lo alto de este pilar probablemente hubiera una reliquia muy sagrada llamada benben. El benben tenía forma de cono o de pirámide. Era el equivalente de la cruz para el antiguo Egipto. Era el símbolo más sagrado de todos. Este símbolo se encuentra ahora en el Museo de El Cairo, una pulida cúspide de una pirámide. Los sumos sacerdotes de Heliópolis eran segundos en importancia después de los faraones. Tenían fama de buenos arquitectos, magos, curanderos y astrónomos. Se conoce el nombre de uno de ellos, Imhotep, más tarde venerado por los griegos como Esculapio, el padre de la medicina. Pero también fue un gran conocedor de las estrellas y el arquitecto que construyó la primera pirámide. ¿Tuvo algún papel el conocimiento de las estrellas en la construcción de las pirámides? Los estudiosos afirman que los antiguos egipcios no tenían un conocimiento muy elevado de astronomía. Pero aquí hay pruebas de su fascinación por el firmamento y el detallado conocimiento que tenían de él. Fíjense en las constelaciones del zodiaco: Leo,
Tauro, Piscis, y aquí está la constelación de Orión y la estrella Sirio. Muchas civilizaciones conceden una importancia especial a la constelación de Orión. Delante de los cuernos de Tauro encontramos al gran cazador con su cinturón de 3 estrellas. Para los egipcios era Osiris, el dios de la otra vida, y estaba vinculado muy estrechamente a las grandes pirámides. Bobal averiguaría hasta qué punto. Todo esto da fe de un gran plan único, un plan maestro. Y sin embargo, hay algo muy desconcertante en este plan. Tenemos 3 pirámides. 2 son casi del mismo tamaño y están alineadas en diagonal. Y aquí está lo curioso. La tercera es mucho más pequeña y está ligeramente a la izquierda de esa diagonal. ¿Por qué? ¿Qué trataban de hacer los constructores de las pirámides? El problema me había estado preocupando durante años. Y una noche como esta, sentado en el desierto con un amigo mío, este me estaba diciendo que la estrella Sirio iba a aparecer y apuntó al cielo y señaló al cinturón de Orión. Y me dijo, ¿te has fijado que las 3 estrellas están en fila, pero que la primera, la más pequeña, está ligeramente desviada hacia la izquierda? Y de repente caí en ello. Bobal sabía que otras 2 pirámides de la zona también recibían nombres de estrellas. Lo que vio fue asombroso. Orión, el dios Osiris, estaba en el cielo como en la tierra. Pero algo no encajaba. Los egipcios consideraban el Nilo como la Vía Láctea, y evidentemente las pirámides como Orión. Pero en la era de las pirámides, la posición de la Vía Láctea respecto a Orión era distinta. Bobal se dio cuenta de que el ordenador miraba a otra época. Para que la constelación encaje perfectamente con las pirámides de la Tierra, hay que girar ligeramente el firmamento en el sentido contrario a las agujas del reloj. Eso implica retroceder en el tiempo. La posición de las estrellas cambia a lo largo del tiempo debido al fenómeno de la precesión. La Tierra no solo realiza un movimiento de rotación, también, como si fuera un trompo gigante, su eje se desplaza lentamente cada 26.000 años. Desde la Tierra, debido a este fenómeno, parece que las estrellas se desplazan verticalmente a lo largo de los milenios. 7.000, 8.000, 9, 10... Es realmente extraordinario. La fecha final se establece en 10.500 años antes de Cristo. Ahora la Vía Láctea encajaba perfectamente sobre el Nilo. Los constructores estaban apuntando a un pasado distante, cuando Orión apareció para iniciar su lento ascenso por los cielos. El mítico primer tiempo, cuando los dioses reinaban y era el comienzo de todo. Y otro enigma. En la Gran Pirámide existen unos extraños y estrechos túneles que, según los científicos, pudieran ser conductos de ventilación. Es imposible que fueran conductos de ventilación. El diseño es demasiado complicado. Suben por toda la pendiente hasta arriba. Tiene que haber un propósito más elevado. Los astrónomos habían averiguado que estos conductos apuntaban hacia la Osa Menor y el Alfa Draconis, la estrella polar de la antigüedad. Está claro que no se tomaron tantas molestias porque sí. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el dios de la resurrección. Bien, esto es una reconstrucción del cielo hacia el 2500 a.C. Veamos qué pasa con el cinturón de Orión cuando cruza la línea norte-sur. El conducto de la cámara del faraón apuntaba hacia Orión, el dios Osiris. A la izquierda de Orión está la estrella Sirio. Para los antiguos egipcios era la diosa Isis, la esposa de Osiris. Esto para mí fue un descubrimiento asombroso. Bobal descubrió que el último conducto apuntaba a Sirio, la estrella de la diosa Isis. Los egipcios habían construido caminos para Isis y Osiris, sus dioses del más allá y de la resurrección, los dioses desde sus comienzos. Los egipcios creían firmemente en una edad dorada, en la que los dioses habían reinado sobre la tierra. La diosa del cielo parió 4 niños, 4 niños humanos, 2 de los cuales eran Isis y Osiris. Ellos establecieron el reino del primer tiempo, al que llamaron Zep-Tepi. Esta era una época dorada. Los dioses reinaban en la tierra y aportaban conocimiento y civilización.
El equilibrio entre el cosmos y la Tierra era perfecto, y la felicidad reinaba en el mundo. Un tiempo dorado en el que reinaba Osiris. Pero Set, su hermano, tuvo celos, le traicionó y le mató. El mundo cayó presa del caos cuando Set cortó el cuerpo de Osiris en 14 pedazos y los escondió por toda la tierra. La sangre y la oscuridad cubrieron Egipto. Pero Isis, la fiel consorte de Osiris, buscó por cada rincón de la tierra y reunió los trozos de su amado esposo y los envolvió en unos trapos de lino. Sin embargo, no pudo encontrar el falo. Por lo tanto, fabricó uno de oro, y con él se fecundó, dando a luz un hijo llamado Horus, el niño Dios. Horus se convirtió en el primer hombre Dios, en el primer faraón que gobernó en Egipto. Y todos los faraones que le siguieron creían ser reencarnaciones de Horus. Horus, el dios con cabeza de halcón, vengó a su padre, venció al mal y mató a Set. Isis y Osiris se reencarnaron en el cielo y se erigieron en señores de la noche y de la otra vida. Osiris como Orión, e Isis como la estrella Sirio. No se puede exagerar la importancia de la estrella Sirio. Sirio era Isis, la fuerza que da la vida a Egipto. La estrella sigue un ciclo muy concreto. No solo es la estrella más brillante de todo el hemisferio norte, sino de todo el firmamento. Pero los egipcios no la veneraban porque fuera hermosa y brillante, sino porque desaparecía. Orión y Sirio desaparecían durante un periodo de 70 días. Y esto es interesante porque también es el tiempo que dura el embalsamiento. Se tardaba 70 días en realizar el ritual, y por tanto está claro que lo asociaban a la desaparición de la estrella durante 70 días. Durante 70 días esperaban, guardando luto, expectantes y temerosos de que la estrella no volviera a aparecer y Egipto no volviera a renacer. Pero entonces, en un día mágico del solsticio de verano, 70 días después, la estrella aparecía de pronto en el horizonte de oriente esta vez, al amanecer, justo unos minutos antes de que saliera el sol. Y en este destello, esta chispa de vida, esta reaparición de la estrella, era el momento más importante del culto egipcio. En ese mismo momento el río Nilo había crecido con las lluvias del monzón de un sur distante y desconocido. Sus inundaciones revivían a una tierra sedienta. Para Egipto, esto era el renacer anual, tan crucial que señalaba el comienzo del año nuevo. La milagrosa conjunción de la salida del sol en el solsticio de verano, la reaparición de Sirio al alba después de su larga ausencia y las inundaciones del Nilo era para los egipcios la gran visión de la resurrección. Se imaginaban al dios Osiris mirando desde el cielo a su obra, Egipto, mirando la aparición de la estrella. Esa creación que ve no es solo la aparición de la estrella, sino el renacimiento de Egipto. Y este destello de vida, los egipcios lo transferían al alumbramiento de Horus, el niño divino que representa a Egipto. De manera que la estrella es la que encierra la verdadera esencia de Egipto y la verdadera esencia de su renacer anual. Ahora bien, lo que tenemos aquí es una asociación de una madre divina que da a luz a un niño divino a la aparición de una estrella en Oriente. Es muy interesante que este tipo de concepto aparezca 3000 años después en forma de un culto completamente nuevo. ¿Pero es realmente nuevo? Los descubrimientos de Bobal han arrojado luz nueva sobre los mágicos ritos funerarios realizados para los faraones.
Después de 70 días llevaban a la momia hacia el oeste, hacia la necrópolis de Gizeh, cruzando el Nilo como si cruzaran la Vía Láctea hasta el cinturón de Orión, donde se alzan las pirámides como puertas que llevan hacia Isis y Osiris, los dioses de la vida y la muerte. Estamos en el interior de la pirámide de Unas. Aquí están los textos religiosos más antiguos de la historia. Los textos de la pirámide. Durante siglos se ignoró el significado de estos textos porque los egiptólogos veían la religión de Egipto principalmente como un culto del sol. Pero esta no es una religión del día y de los vivos, sino una religión de la noche y de los muertos. Estos textos nos repiten constantemente que el rey se convierte en una estrella en el reino de Osiris, en la constelación de Orión. Uno de estos textos dice: que tu alma atraviese el sinuoso río, la Vía Láctea, y vaya al lugar donde está Orión. Cuando un faraón moría, su cuerpo se momificaba y preparaba como Osiris. Con esto su alma estaba lista para ascender al cielo. Pero antes de que esto pudiera suceder, el difunto rey tenía que asegurarse de que su poder divino pasara a su hijo, Horus el viviente. Esto sucedió durante una ceremonia muy dramática llamada la apertura de la boca, durante la cual se abría la boca de la momia con unos utensilios ceremoniales y se la hacía revivir. Entonces se le colocaba un falo artificial y se orientaba al difunto rey hacia Isis, o hacia la estrella Sirio. Era entonces cuando se producía la fecundación del vientre de la diosa. Una vez que había cumplido su misión terrenal, el difunto rey podía partir hacia el cielo. Lo que tenemos aquí es una recreación del mito de la resurrección de Osiris explicado en términos estelares. En el antiguo Egipto, esto era Rostau, la entrada al inframundo, al reino de Osiris, la puerta del más allá, un lugar donde reina el misterio hasta nuestros días. Tradicionalmente los científicos no han visto en ellas mucho más que tumbas para 3 faraones. En la actualidad son cada vez más numerosos los que piensan que esto era algo más. Al final de este conducto, el arqueólogo más reputado de Egipto excava pasillos y cuevas que dan aún más veracidad al mito de Osiris. Esto se convirtió en un lugar sagrado para los egipcios. La gente quería ser enterrada aquí para estar conectada con el dios Osiris. Ahora estamos a 30 metros bajo tierra, justamente entre la Esfinge y la segunda pirámide. Hemos encontrado restos de 4 pilares como este de aquí. En medio hay agua y debajo del agua hay un sarcófago. El sarcófago tenía esta tapa. Cuando miré al interior del sarcófago no encontré nada. ¿Pero por qué? Porque no está enterrado aquí. Es simbólico. Está su espíritu. Su espíritu está aquí. Todo el mundo sabría que era una tumba de Osiris. Y esto es en realidad un enterramiento simbólico, un cenotafio para Osiris, y es muy especial. Y más tarde se convirtió en costumbre que mucha gente llevara consigo una estatuilla de madera con un falo erecto. Y la erección significa resurrección, porque Osiris es el dios de la resurrección. Fue asesinado por el diablo Set, pero Isis lloró y sus lágrimas formaron el Nilo. Ella le devolvió la erección que había desaparecido y tuvo un hijo con él, Horus, el victorioso, el conquistador del diablo. Este mito construyó la civilización egipcia. Sin Isis no hay río Nilo. El río Nilo fertilizaba la tierra. Sin el río Nilo no existe Egipto. Y también la historia nos cuenta que siempre hay que vencer al diablo. Eran mucho más que tumbas para los faraones muertos.
eran una expresión magnífica de una civilización que tenía una visión cosmogónica, que exploraba la muerte y alcanzaba la resurrección a través de ritos mágicos y de la iniciación a sus misterios. La base del culto egipcio, la idea principal de su culto iniciático, místico, es aprender a realizar esta transfiguración y viaje hacia la otra vida y convertirse en parte del reino del más allá de Osiris. Osiris era la constelación de Orión. Ellos la llamaban Sahu. Y lo curioso es que Sahu significa convertirse en un ser espiritual, en un ser astral. Es el nombre que recibían las momias. Nosotros somos los que las hemos llamado momias, pero en el antiguo Egipto decían convertirse en Sahu. Convertirse en un Sahu es convertirse en una momia, pero también es convertirse en un ser espiritualizado, en Orión. De igual manera decimos unirse a Cristo o convertirse en un ser como Cristo en la otra vida. ¿Son las pirámides de Gizeh un intento de llegar al más allá? Los nuevos descubrimientos apuntan en este sentido. En realidad era un modelo en tierra de la región del cielo por donde se esperaba que viajara el alma. De forma que eran lugares de iniciación, lugares para preparar a los hombres para el misterio que hay más allá de la muerte. Los egipcios pensaban mucho en ese misterio y en la iniciación. En la meseta de Gizeh hay muchos túneles. Debajo de las pirámides hay túneles. La meseta de Gizeh era conocida como Ned Rastu. Rastu significa cementerio, pero literalmente significa los túneles subterráneos. De manera que, en el nuevo reino, este era el lugar de Osiris. Gizeh es el lugar del dios Osiris, que es el señor de los túneles subterráneos. Y por esa razón, en mi opinión, hicieron este conducto. ¿Y este conducto irá a la Gran Pirámide o no? Posiblemente los arqueólogos tengan aún mucho trabajo por hacer. ¿Qué hay debajo de la Esfinge? ¿Qué son las cavidades detectadas por los sismógrafos? ¿Se esconden más secretos sobre los primeros orígenes de la civilización? ¿Se iniciaba aquí a los hombres en los misterios del más allá? Yo creo que la intención primaria era la iniciación de los vivos para que pudiera producirse una transformación que los hiciera seres más fuertes y capaces de afrontar este terrible y aterrador viaje que debemos hacer después de la muerte. Eso es para mí lo que le da sentido a toda esta empresa. Una vez iniciados en los misterios del silencio y la quietud, lo único prohibido era hablar de ello. Y por raro que parezca, nadie lo hizo nunca. Solo sabemos que pasaban por los portales de la muerte. Era como un adelanto de la muerte en realidad. Atravesar todos los estados emocionales: miedo, pánico, amor. Simplemente se trataba de hacer que esa persona llegara a un punto en el que se liberaba de todo lo que no fuera realmente ella, de tal manera que pudiera emerger la verdadera persona debajo de la cubierta social. Un lugar donde los hombres se hallaban ante el Dios. Miles de años antes del cristianismo, los egipcios ya conocían el concepto del juicio final. Los pecados del hombre se miden contra lo que realmente es, la pluma de la verdad, su esencia, la ligereza que queda cuando el hombre se ha despojado de todo lo demás. Esta era una civilización que buscaba la verdad interior. La cosmovisión que nos han dado los científicos nos dice que la verdad está ahí fuera, y ahí es donde tenemos que buscarla. Pero para los antiguos egipcios, la verdad está aquí dentro, y la búsqueda era una búsqueda interior.
Creían que en el interior de cada individuo está la llama de lo divino, y para poder aprender interiormente a expandir esa chispa, a llevarla a su máximo potencial, había que hablar con ella, internamente, en una lengua que los egipcios llamaban la lengua de lo divino, la lengua de los dioses. Ahora bien, ¿cómo percibían esta lengua? Bueno, siendo parte del cosmos, debían comunicarse con él. Se comunicaban por los sentidos, recibiendo los mensajes del viento, las estrellas, la luna, la fertilidad de la tierra, el nacimiento de sus hijos. Este es el lenguaje de la naturaleza, del cosmos. Pero empezaron a entender que podían convertir o codificar este lenguaje en un lenguaje sagrado de símbolos. Se podían simbolizar los principios cósmicos. Este es el comienzo de la escritura sagrada. Esta es la razón de que se inventara. Y efectivamente, se dice que la escritura sagrada la inventaron los dioses. Tot, el dios con cabeza de ibis, el dios del conocimiento, el mensajero divino que enseñaba los símbolos mágicos de la escritura. Fue Tot quien inició a Isis en la magia de la reencarnación. El francés Champollion descifró los jeroglíficos de la piedra Rosetta, pero ¿hizo justicia a la magia de Tot? ¿O con nuestro alfabeto de tan solo 26 letras no hicimos más que rascar la superficie? Los egipcios tenían un sistema mejor. Para empezar, tenían 780 letras en su escritura. Y las estudiaban todas. Y cada signo, cada símbolo estaba cargado de significado. Así que cuando querían transmitir una idea, elegían el símbolo correcto, el más apropiado. Un ejemplo muy bueno que todos conocemos es la cruz. La cruz cristiana es un símbolo. Si no es consciente de lo que representa, entonces solo ves una cruz. Pero por supuesto, para un sacerdote católico que está iniciado en el culto del cristianismo, la cruz significa todo lo del cristianismo. Así que, más que palabrería y superstición, los jeroglíficos son la ventana tras la cual encontramos todo un culto iniciático poderosísimo. De la misma manera que este símbolo, con el cual un católico iniciado estará muy familiarizado, no le dirá nada a un antiguo egipcio. El misterio de la Eucaristía. Bobal cree que los egipcios hablaban en símbolos, y que su magia sigue teniendo un gran atractivo para nosotros, aunque no podamos comprenderla. En los siglos que siguieron a la era de las pirámides, 2500 años antes de Cristo, los conceptos religiosos empezaron a nublarse con la aparición de diferentes dioses en diferentes épocas. Pero el mito de Osiris soportó el paso del tiempo, aunque su nombre acabara cambiando el de Serapis. Encontramos templos de Serapis e Isis hasta en Inglaterra, Alemania y Francia. A partir del siglo I después de Cristo, el culto se extendió por todo el Imperio Romano, compitiendo en supremacía con el incipiente cristianismo. E incluso llegó a influir en este. Dentro del movimiento cristiano, evolucionó una facción que había absorbido la idea de que para lograr el estado divino, el hombre tenía que llegar al conocimiento por medio de una búsqueda interior. Esto claramente procede del culto iniciático de los egipcios. Alejandría, en Egipto, fue el lugar de iniciación para los adeptos a un culto antiguo y al de uno nuevo. Aquí los cristianos primitivos venían a iniciarse en la gnosis, el conocimiento del corazón. Buscaban a Dios en el interior, la verdad interior. Para ellos Jesús era un guía que les conduciría a la llama divina que había dentro de cada uno. Para eso no necesitaban iglesias ni jerarquías. Esto, en cierto sentido, representa el inframundo, las regiones tenebrosas donde los iniciados se ponían en contacto con las divinidades. Se trata de pasar de la luz a la oscuridad,
y encontrar un camino hacia el reino del más allá. En la muerte encontraban los portales de la inmortalidad, los que conducen a la otra vida. Y por lo tanto, los iniciados venían aquí a oscuras, tal vez sin siquiera llevarse una antorcha, y una vez aquí se imbuían de la atmósfera del lugar y alcanzaban un estado especial que les permitía la conexión. Estaban muy cerca, creían ellos, del lugar donde uno podía hacer el tránsito desde la vida a la muerte y al renacimiento. Los que venían aquí eran cristianos primitivos, y sin embargo hay una vinculación entre el culto religioso de los antiguos egipcios y la religión de los gnósticos. La religión de los gnósticos es, en cierto sentido, el culto místico de los egipcios cristianizado. Esto que tenemos aquí es el proceso de la resurrección en los rituales de la momificación. Vemos a Anubis aquí sobre la momia. Thoth, al que los griegos llaman ahora Hermes. Estamos en el siglo II de la cristiandad, y aún así vemos que los cristianos realizan rituales de los antiguos egipcios. Por ejemplo, la presentación a la divinidad de la pluma de la verdad, el símbolo de la verdad. Era una época en la que todavía no se había formulado la iconografía, los símbolos o incluso el mito del cristianismo. ¿Tomó prestado el cristianismo todos sus símbolos? En uno de los 4 evangelios, la idea de la Natividad, María, la Sagrada Madre de Jesús, el Niño Dios, está extrañamente vinculada a la historia de Egipto. Es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es especial por 3 cosas, todas relacionadas con el relato de la Natividad. Primero, los magos que vinieron de Oriente siguiendo una estrella. Esa es la segunda cosa, la estrella de Oriente. Y la tercera, la Sagrada Familia que escapa a Egipto huyendo de la masacre de los niños que ordena Herodes y se refugia en Heliópolis. En una iglesia cristiana cerca de Heliópolis hay una representación de la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Esta tradición está tan viva todavía hoy en día que cuando pintaron este mural tomaron como modelo para el árbol aquel en el que se supone se paró a descansar la Sagrada Familia. Esta historia solo aparece en un evangelio, en el de Mateo. Ahora bien, sabemos que Mateo lo escribió en Alejandría, en Egipto. ¿Qué tenía en mente el escritor? Bobal cree que Mateo elaboró el icono de la Madre Sagrada y el Niño Divino para que los egipcios pudieran identificarse, ya que les resultaría muy familiar. El icono más poderoso del culto religioso de los antiguos egipcios es sin duda la diosa Isis con el Niño Divino en su regazo. Lo que trataban de hacer los cristianos era vender una nueva religión, un nuevo culto a unas gentes que habían creído durante 3 milenios que el Niño Divino era el Hijo Divino de Isis. En cierto sentido, lo que hicieron fue apropiarse del mito estelar de Isis y Horus y de la estrella Sirio e insertarla en la mitología cristiana. Pero los que construyeron el mito cristiano tuvieron otra manera aún más efectiva de inyectar el mito de Isis en su nueva religión. Utilizaron una estrella, la estrella de Oriente, la estrella de Belén. ¿Pudo ser esta estrella la antigua estrella del nacimiento divino? Después de 3000 años, debido al fenómeno de precisión, el período de aparición y desaparición de Sirio habría cambiado. En la época del nacimiento de Jesús, esa estrella aparecería aproximadamente durante el solsticio de invierno, no en el solsticio de verano como en la época del Antiguo Egipto, sino más o menos el 25 de diciembre para ser más exactos, justo al anochecer. Sabemos que los judíos y los cristianos celebraban el cambio del día al anochecer, no al amanecer como los antiguos egipcios, sino al ponerse el sol. Y aquí está lo interesante.
el 25 de diciembre, verían aparecer la constelación de Orión y justo después de la puesta del sol, la estrella Sirio se alzaría en el horizonte. Y esta era exactamente la misma imagen que los antiguos egipcios habían celebrado durante miles de años para conmemorar el nacimiento de Horus, el niño Dios. La estrella de la Natividad fue sacada de un mito antiguo e injertada en la nueva religión cristiana. ¿Es posible también que el origen de los magos de Oriente se encuentre en un mito de los antiguos egipcios? La aparición de la constelación de Orión, con las 3 brillantes estrellas de su cinturón, se interpretaría como un heraldo del nacimiento de Sirio. Ahora bien, solamente Mateo menciona a los 3 magos en su evangelio. ¿Podría esto explicar por qué las 3 estrellas del cinturón de Orión eran identificadas con los 3 magos? Está claro que al estudiar el mito y el relato juntos, se ve que los que lo escribieron identificaban a Isis como a la madre de Jesús. Más tarde, ella desarrolló su propia identidad como María, y su parte de Isis desapareció. Pero está claro que originariamente fue Isis. Estas imágenes míticas están vivas, evolucionan y cambian. Y por eso, nada es estático y no se puede decir. Así son las cosas ahora y para siempre. Los primeros siglos del cristianismo estuvieron dominados por los debates teológicos. Una iglesia ortodoxa con una jerarquía de sacerdotes y obispos cada vez mayor se enfrenta a los gnósticos, que buscan a Dios en el interior de sí mismos. Los fundamentos de la fe se ponen en tela de juicio. La naturaleza de Cristo como Hijo de Dios es objeto de furiosos debates. Ser gnóstico significaba estar en contra de la iglesia ortodoxa, porque no reconocían a la iglesia establecida, no necesitaban de la institución, se comunicaban directamente con Dios, no necesitaban intérpretes. Esta fe individual despierta cada vez más interés en la actualidad. El principio básico gira en torno a nuestra relación con la divinidad, que es personal, sin sacerdotes, sin jerarquías, sin burocracias, sin jefes espirituales. Eso es peligroso. Peligroso para las estructuras del poder, peligroso y aniquilador. Nicea, en 325 después de Cristo. Constantino, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, ha reunido a sus obispos. Como jefe de Estado, se decanta por la ortodoxia y el apoyo de su poderosa jerarquía. Se prohíben otras opiniones. Se queman los evangelios gnósticos. Miles de cristianos mueren a manos de otros cristianos. Se extermina a los gnósticos y a todo lo que sea pagano. El Serapium, el templo de Osiris en Alejandría y su gran biblioteca arden en llamas. Y se reemplazó el sistema de conocimiento y gnosis por la fe ciega, lo cual llevó finalmente a la creación de una institución rígida que imponía sus doctrinas y su dogma a la población. Estamos en la encrucijada de culturas más increíble del mundo. Esto es File, y aquí se alza el último reducto de la cultura y de la religión egipcia, el gran templo de Isis. Las turbas cristianas acabaron llegando también aquí con sus martillos y sus cinceles. Se arrojaron sobre lo que para ellos eran imágenes paganas y empezaron a destrozarlas. Los sacerdotes le rogaban: deteneos, esto es el templo más sagrado de Egipto, es el templo de la diosa madre, tiene miles de años, vuestra diosa madre, vosotros tenéis una diosa madre, tenéis la vuestra propia. Y le rogaron a los monjes que cogieran su templo y lo usaran como santuario cristiano.
Y aquí lo tenemos. En un intento desesperado por salvar el culto de Isis, los sacerdotes egipcios se echaron a un lado y dejaron que la nueva religión absorbiera su iconografía y simbolismo. Al final de la Edad Antigua, los últimos supervivientes pusieron por escrito las escrituras gnósticas y las antiguas filosofías y las escondieron de sus perseguidores. Los textos de la religión gnóstica han aparecido recientemente. Los filosóficos se descubrieron mucho más temprano en Florencia, la cuna del Renacimiento europeo. En 1460, un monje le entregó a Cosimo de Médicis un paquete de libros. Resultaron ser la Hermética, las últimas palabras de Hermes Trigemisto, el Top egipcio. Cosimo le pidió a su traductor, Marsilio Ficino, que dejara a un lado a Platón y se pusiera a traducir inmediatamente la Hermética. Estaba a punto de explotar una bomba intelectual. De pronto, todo el concepto de la sabiduría egipcia invadió la conciencia europea y cobró una importancia capital. Y durante los siguientes 200 o 300 años, motivó toda la vanguardia del arte europeo, los esfuerzos intelectuales y el pensamiento, la filosofía y el saber en general. En el corpus hermético subyace el concepto del poder del simbolismo. Los símbolos no son simplemente algo por lo que reconocemos a alguien o un eslogan publicitario. Los símbolos tienen un significado más profundo. El hombre renacentista creía que el símbolo en sí podía llevar a la iniciación. La hermética adquirió tal popularidad que incluso el Papa Borgia decoró sus aposentos del Vaticano con escenas de Osiris e Isis, y Tot o Hermes, tal y como los imaginaron los pintores renacentistas. Aquí se estaba introduciendo una religión más antigua y, en opinión de algunos, más sabia que la del mismo Moisés y la Biblia. En la Catedral de Siena encontramos esta imagen de Hermes Trimegisto, el dios Tot, en el momento de entregar la sabiduría de Egipto, y el fénix de la creación y la antigua Heliópolis. Los papas salpicaron Roma con símbolos de la antigüedad y obeliscos procedentes de Egipto. Por una extraña ironía del destino, los papas eligieron el antiguo símbolo de Heliópolis, un pilar con una cruz en lo alto, y lo situaron en el mismísimo corazón de la cristiandad. Y qué ironía que todo el que viene aquí también viene a admirar este símbolo del pagano Egipto. Eruditos como el jesuita Atanasio Kircher empiezan a estudiar los enigmas egipcios, pero la Iglesia intuye el peligro. El hermeticismo propone caminos nuevos e individuales que se apartan de los intereses de la Iglesia. Se prohíben las ideas y se queman los libros. En 1600 se silencia duramente al hermeticismo cuando su principal seguidor, Giordano Bruno, es llevado ante las cortes eclesiásticas y, a pesar de la tortura, se niega a renunciar a sus ideas. La Iglesia solo tenía un modo de parar esto, y así sucedió lo impensable. Una mañana triste de septiembre, Giordano Bruno fue arrastrado hasta este lugar, amordazado y quemado vivo. Hasta el último momento, trató de desviar la vista de la cruz que un sacerdote de la Inquisición blandía en su cara. Abrazando el hermeticismo, descendió en picado a las profundidades del inframundo. El hermeticismo ha encontrado un refugio en sociedades esotéricas como la de los Rosacruces y los masones. La Gran Logia de Londres, el cuartel general de los francmasones, resuena con símbolos antiguos. Iniciación en secretos, ritos y símbolos. A cualquier masón que le insinúen que existe una conexión entre su doctrina y el antiguo Egipto, probablemente se reirá con desdén. Los escritores Bob Lomas y Chris Knight probablemente habrían hecho lo mismo si no les hubiera invadido la curiosidad. Hace 10 años nos habríamos reído de cualquiera que hubiera dicho lo que ahora estamos diciendo nosotros. No es una línea recta de sucesos, pero hay una línea que conecta con Egipto que se fusiona, separa y vuelve a fusionarse.
La pirámide con el ojo que todo lo ve, la estrella brillante. ¿Penetraron los símbolos sagrados de los egipcios en los misterios masónicos? En sus libros, Lomas y Knight investigan la influencia de la francmasonería en los símbolos e instituciones de los Estados Unidos. Los fundadores de los Estados Unidos, George Washington, Franklin y otros, eran masones. Asistieron a la construcción de la Casa Blanca con toda la regalía masónica. Y la Constitución de los Estados Unidos es una extensión de los principios de la francmasonería, la democracia, la defensa y fomento de la ciencia. Es un experimento masónico que a su vez lo es de un experimento del antiguo Egipto, el principio de hacer el bien por el bien mismo y fuera de la religión. Y eso es lo que la francmasonería actual es hoy. Delante del templo masónico de George Washington se alza otro símbolo familiar. Aquí, George Washington y otros padres fundadores reciben el honor de llevar el delantal de los masones. El dólar, el símbolo del poder de Estados Unidos, muestra la cara desconocida del sello estadounidense, la pirámide con el ojo que todo lo ve y la promesa de un nuevo orden. Es interesante, por ejemplo, que cuando el presidente jura el cargo, haga un símbolo masónico, que no puedo enseñar porque contravendría mis votos de masón. No explica lo que es, pero hace un gesto, y ese símbolo es el de la fidelidad masónica. Este hombre no hacía este gesto para calentarse los dedos. Napoleón apareció en la escena del mundo como el conquistador de Egipto. Cuando Napoleón llegó a las puertas de Egipto, no lo hizo como cristiano. Él y su ejército estaban influidos por un culto revolucionario derivado de los ideales masónicos. Los generales de Napoleón eran casi todos francmasones, y el mismo estadista fue iniciado durante una noche que pasó solo en la Gran Pirámide. Napoleón volvió de Egipto obsesionado con la idea de que estaba bajo la protección de una estrella. Tanto que la Place de l'Étoile, la Plaza de la Estrella, se construyó en el eje central de París, los Campos Elíseos. Pero hay más. La gran arteria parisina se encuentra a 26 grados al este, y según Bobal, está alineada con la estrella de Isis. Esto es lo que los parisinos verían cuando miraran hacia Oriente, la constelación de Orión. Y aquí está la estrella Sirio rompiendo en el horizonte, a 26 grados y medio a la derecha del este, en perfecta alineación con los Campos Elíseos. Algunos historiadores dicen que el mismo nombre de París puede estar vinculado al nombre de Isis, porque aquí, donde está la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, hubo antiguamente un templo de Isis. Y los romanos solían llamar a este lugar Par Isis, que significa cerca del templo de Isis. Parisis, París. La admiración de Napoleón era suficiente como para ordenar que se incluyera la estrella y la misma Isis en la proa del barco del emblema de París. La ciudad contiene muchas referencias a Isis y a Egipto, como podemos ver en este techo del Palacio del Louvre. En él se nos muestra al genio de París en el momento en el que se le revela el futuro, un futuro en el que aparece Isis, un obelisco y una pirámide a sus pies, y un ángel anunciando la visión. Y aquí está, la misma estatua mirando sobre la plaza de la Bastilla, donde se reunieron las multitudes para celebrar el primer año de la Revolución. Cantidades de personas se reúnen aquí bajo la estatua de Isis. Y ahora, 200 años más tarde, ¿qué es lo que están mirando? Bueno, como en el cuadro, un obelisco y una pirámide que el presidente Mitterrand inauguró en 1989 para el bicentenario de la Revolución. Encontramos estos recursos mágicos sumamente antiguos en el centro de los lugares más evocativos del mundo. Uno se puede imaginar a millones de personas paseando cerca de uno de ellos durante años, y de vez en cuando a alguien le llama la atención y dice, ¿qué estará haciendo esto aquí? Y seguro que evocará la magia del pasado y su significado simbólico. Son símbolos que contienen, como los jeroglíficos, muchos niveles de significado. Como sucedió la víspera de 2000, cuando Egipto tuvo la brillante idea de retransmitir a todo el mundo por televisión su recibimiento del milenio. 5 minutos antes de las 12 de la noche, un helicóptero aparecería con la cúspide y la colocaría en lo alto de la pirámide.
Imagínense que esto habría sido el momento más emocionante de la historia. Esa cúspide llevaba miles de años desaparecida y parecía un gesto maravilloso para dar a conocer Egipto, pero también era un símbolo de mucho más. Se ha sugerido que además de ser un símbolo masónico, también representa el tiempo en el que los ideales masónicos darán sus frutos y se inaugurará un nuevo orden mundial. Eso es precisamente lo que se dice en el dólar estadounidense, que se prepara un nuevo orden mundial. O como predijo un famoso profeta del ocultismo, Edgar Cayce, la llegada de un nuevo Mesías o tal vez de un nuevo Horus. Ya que por primera vez en miles de años, Sirio, la estrella que anunciaba el nacimiento de Isis, aparecería justamente encima de la pirámide en el momento del cambio del año. El antiguo Egipto representaba a Isis con dos símbolos, una estrella sobre un triángulo. En el momento de situar la cúspide encima de la pirámide, en el momento de la entrada del nuevo milenio, los cielos sobre Gizeh clamarían Isis, Isis. Bueno, los símbolos tienen una forma muy curiosa de transformar las ideas, y por eso me gusta verlos, solo por puro placer. Para mí son una especie de magia antigua, algo que no entendemos, algo que está ahí para jugar con nosotros, para recordarnos que no todo es racional y que vivimos en un mundo mágico que no hemos entendido del todo. Al final, Egipto no retransmitió su celebración del nuevo milenio. La prensa fundamentalista condenó duramente la idea, tachándola de complot capitalista y golpe maestro de la francmasonería. La fiesta se realizó sin la colocación de la cúspide. A pesar de todo, ¿por qué siguen siendo tan evocadores todos estos símbolos? Egipto es importante no solo porque sea el único lugar del mundo donde suceden cosas profundas, pero digamos que el decorado de Egipto nos impresiona y nos recuerda que la humanidad hizo cosas fantásticas en el pasado y tuvo experiencias místicas y espirituales que eran importantes para su supervivencia. Y queremos volver a conectar con esas experiencias, y me parece que ese hambre existe hoy por todas partes. La meseta de Gizeh, la expresión de la religión de Osiris e Isis, es anterior al cristianismo, y puede que dure más que la cristiandad. Según los estudiosos, su función era servir de tumba a 3 faraones. Robert Bauval, escritor e investigador británico nacido en Alejandría, ha pasado la mayor parte de su vida a la sombra de las grandes pirámides. Bauval opina que detrás de la construcción de estas pirámides hay una visión mucho más grandiosa. Durante más de 20 años ha buscado ese gran significado en los antiguos susurros de las estrellas y los mitos, y en la creación tal y como Egipto la entendía. En el principio reinaba la oscuridad y un océano de caos. De él surgió un túmulo sobre el cual apareció el sol, Ra. Entonces el Benu, el ave fénix, alzó el vuelo y su primer grito puso al mundo en movimiento. En este lugar, más tarde, se levantaba la ciudad sagrada de Heliópolis alrededor de un pilar coronado por un benben sagrado que simbolizaba el primer túmulo de la creación. Esto es todo lo que queda de la ciudad de Heliópolis, la que fuera la ciudad más sagrada del mundo antiguo. En este espacio hoy profanado, se alzaba el templo sagrado del sol, el templo del Fénix. Y aquí venían los sabios griegos, Platón, Pitágoras, Solón, y caían a los pies de los egipcios iniciados. Heliópolis se escribía con este jeroglífico, un pilar con una cruz en lo alto. Los antiguos egipcios la llamaban Iunu, la ciudad del pilar. Y sabemos por inscripciones antiguas que allí se alzaba un antiguo pilar sagrado,
mucho antes de la construcción de la pirámide de Gizeh. También sabemos que en lo alto de este pilar probablemente hubiera una reliquia muy sagrada llamada Benben. El Benben tenía forma de cono o de pirámide. Era el equivalente de la cruz para el antiguo Egipto. Era el símbolo más sagrado de todos. Este símbolo se encuentra ahora en el Museo de El Cairo, una pulida cúspide de una pirámide. Los sumos sacerdotes de Heliópolis eran segundos en importancia después de los faraones. Tenían fama de buenos arquitectos, magos, curanderos y astrónomos. Se conoce el nombre de uno de ellos, Imhotep, más tarde venerado por los griegos como Esculapio, el padre de la medicina. Pero también fue un gran conocedor de las estrellas y el arquitecto que construyó la primera pirámide. ¿Tuvo algún papel el conocimiento de las estrellas en la construcción de las pirámides? Los estudiosos afirman que los antiguos egipcios no tenían un conocimiento muy elevado de astronomía. Pero aquí hay pruebas de su fascinación por el firmamento y el detallado conocimiento que tenían de él. Fíjense en las constelaciones del zodiaco: Leo, Tauro, Piscis, y aquí está la constelación de Orión y la estrella Sirio. Muchas civilizaciones conceden una importancia especial a la constelación de Orión. Delante de los cuernos de Tauro encontramos al gran cazador con su cinturón de 3 estrellas. Para los egipcios era Osiris, el dios de la otra vida, y estaba vinculado muy estrechamente a las grandes pirámides. Bobal averiguaría hasta qué punto. Todo esto da fe de un gran plan único, un plan maestro. Y sin embargo, hay algo muy desconcertante en este plan. Tenemos 3 pirámides. 2 son casi del mismo tamaño y están alineadas en diagonal. Y aquí está lo curioso. La tercera es mucho más pequeña y está ligeramente a la izquierda de esa diagonal. ¿Por qué? ¿Qué trataban de hacer los constructores de las pirámides? El problema me había estado preocupando durante años. Y una noche como esta, sentado en el desierto con un amigo mío, este me estaba diciendo que la estrella Sirio iba a aparecer y apuntó al cielo y señaló al cinturón de Orión. Y me dijo: ¿te has fijado que las 3 estrellas están en fila, pero que la primera, la más pequeña, está ligeramente desviada hacia la izquierda? Y de repente caí en ello. Bobal sabía que otras 2 pirámides de la zona también recibían nombres de estrellas. Lo que vio fue asombroso. Orión, el dios Osiris, estaba en el cielo como en la tierra. Pero algo no encajaba. Los egipcios consideraban el Nilo como la Vía Láctea, y evidentemente las pirámides como Orión. Pero en la era de las pirámides, la posición de la Vía Láctea respecto a Orión era distinta. Bobal se dio cuenta de que el ordenador miraba a otra época. Para que la constelación encaje perfectamente con las pirámides de la Tierra, hay que girar ligeramente el firmamento en el sentido contrario a las agujas del reloj. Eso implica retroceder en el tiempo. La posición de las estrellas cambia a lo largo del tiempo debido al fenómeno de la precesión. La Tierra no solo realiza un movimiento de rotación, también, como si fuera un trompo gigante, su eje se desplaza lentamente cada 26.000 años. Desde la Tierra, debido a este fenómeno, parece que las estrellas se desplazan verticalmente a lo largo de los milenios. 7.000, 8.000, 9, 10... Es realmente extraordinario. La fecha final se establece en 10.500 años antes de Cristo. Ahora la Vía Láctea encajaba. Mitos de la humanidad. En tiempos anteriores a los faraones, mucho antes de la historia documentada, había hombres inteligentes, genios. Había Einsteins, Newtons.
Estos hombres necesitaban entender su existencia, necesitaban comprender el cosmos. Pero en lugar de contar con una tecnología y una ciencia para hacerlo, utilizaban su genio y su inteligencia para buscar en su interior. Empleaban otro aspecto del pensamiento que nosotros hemos olvidado hace mucho tiempo, la búsqueda interior, intuitiva y espiritual. Rey Osiris, que tu alma atraviese la Vía Láctea, el sinuoso río, que la vida del más allá te lleve de la mano hasta donde esté Orión. El mito de Osiris. En los albores de la historia, 2500 años antes de Cristo, una civilización se dispuso a construir los monumentos más espléndidos de la Tierra. 13 millones de toneladas de sólida roca, suficientes para construir el centro de Londres, se extrajeron del desierto. ¿Por qué? ¿Qué visión motivó esta empresa? Perfectamente sobre el Nilo. Los constructores estaban apuntando a un pasado distante cuando Orión apareció para iniciar su lento ascenso por los cielos. El mítico primer tiempo, cuando los dioses reinaban y era el comienzo de todo. Y otro enigma. En la Gran Pirámide existen unos extraños y estrechos túneles que, según los científicos, pudieran ser conductos de ventilación. Es imposible que fueran conductos de ventilación. El diseño es demasiado complicado. Suben por toda la pendiente hasta arriba. Tiene que haber un propósito más elevado. Los astrónomos habían averiguado que estos conductos apuntaban hacia la Osa Menor y el Alfa Draconis, la estrella polar de la antigüedad. Está claro que no se tomaron tantas molestias porque sí. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el dios de la resurrección. Bien, esto es una reconstrucción del cielo hacia el 2500 a.C. Veamos qué pasa con el cinturón de Orión cuando cruza la línea norte-sur. El conducto de la cámara del faraón apuntaba hacia Orión, el dios Osiris. A la izquierda de Orión está la estrella Sirio. Para los antiguos egipcios era la diosa Isis, la esposa de Osiris. Esto para mí fue un descubrimiento asombroso. Bobal descubrió que el último conducto apuntaba a Sirio, la estrella de la diosa Isis. Los egipcios habían construido caminos para Isis y Osiris, sus dioses del más allá y de la resurrección, los dioses desde sus comienzos. Los egipcios creían firmemente en una edad dorada, en la que los dioses habían reinado sobre la tierra. La diosa del cielo parió 4 niños, 4 niños humanos, 2 de los cuales eran Isis